Muy buenas amigos, bienvenidos al cine, un día más, nuevo vídeo. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Hoy venimos con una nueva videocrítica, esta vez de una película que está presente en salas comerciales, uno de los estrenos más recientes en cartelera. Me refiero nada más y nada menos que a Black Phone 2, película dirigida por Scott Derrickson, película secuela de la maravillosa Black Phone original, ¿no? Esa película que debería haberse quedado en una sola película. ¿Era necesario, de verdad? ¿Era necesario hacer una secuela de esta película? Yo cuando escuché el anuncio no me lo podía creer porque la primera es una película perfectamente cerrada, una película redonda. A mí me pareció una película de 8 o 9, brutal. Un Ethan Hawke impresionante, terrorífico. Esa sí era una película realmente terrorífica, una película elegante en el terror. No como esta segunda parte, que a mí me parece una película de 6, como mucho 6,5. Una película que me ha decepcionado mucho. Ya digo que no me ha terminado de gustar. Merece la pena, bueno, se puede ver, se deja ver, pero nada que ver con la primera. No esperéis nada remotamente parecido a la primera película, porque esta es muy inferior en todo. La otra película era muy terrorífica, era una gran sorpresa, era algo brutal, era un thriller realmente psicológico, una película con una atmósfera única. Es cierto que tenía un puntito sobrenatural, la primera, con esas llamadas de esos niños muertos, ¿no? Más psicológica, ¿no? Era mucho más de suspense, mucho más realista, mucho más apegada a la realidad. El villano daba muchísimo más miedo. Para mí era brutal. Ethan Hawke brillaba mucho más en la primera película. Sin embargo, aquí se convierte en una película sobrenatural, una película más de acción sobrenatural, gore incluso, abusa demasiado del gore. A mí eso me ha chirriado mucho, me ha echado para atrás. En fin, un desastre. Para el que le guste el gore le va a gustar, lógicamente, lo va a disfrutar, pero yo prefería la elegancia de la primera, ¿no? Para mí es mucho mejor sugerir que mostrar, ¿no? Eso es una regla básica del terror. Es mucho más efectivo sugerir que mostrar tanto, ¿no? Que tanto artificio, tanta sangre a borbotones, tanta salpicadura de sangre, en fin. Que va, no me ha gustado. La primera es muchísimo mejor, vamos, infinitamente mejor. Ya pueda decir lo que quiera, cualquiera que hable de la película. Yo respeto al que le guste más la segunda, pero objetivamente la primera película era excelente, era una maravilla. Y esta película es cierto que es eso, ¿no? Se deja ir demasiado por el terreno sobrenatural, asemejándose un poco a la saga de Pesadilla en Elm Street, de Freddy, ¿no? Del personaje de Freddy. Una película centrada en los sueños, muy importante el tema de los sueños, y a mí ahí ya me echa para atrás, no me gusta mucho, porque una vez que entras en ese terreno sobrenatural de sueños, ese terreno que se aparta más de la realidad, en mi opinión, el terror baja, ¿no? El terror baja de calidad, baja en efectividad. ¿Por qué? Porque si algo terrorífico, que se nos muestra terrorífico en la pantalla, es realista, es algo que tú crees que te puede ocurrir en tu vida diaria, en tu realidad, lógicamente resulta más terrorífico, ¿no? Porque es más cercano y es algo que sabes que puede ocurrir, ¿no? Sin embargo, aquí el tema de los sueños, el tema de lo sobrenatural hace que te distancies, por lo menos en mi caso, te distancias y ya esa distancia es irreparable, ¿no? Tú sabes que eso es algo que tiende a lo sobrenatural, que no va a ocurrir, algo fantasioso, ese terror fantasioso que a mí nunca me ha llenado del todo, ¿no? Por eso, en fin, no me gusta ese terror sobrenatural, siempre me gusta más un terror apegado a la realidad. Y eso es lo que era la primera película, a pesar de que tenía sus puntitos sobrenaturales, pero no abusaba tanto, aquí es puramente sobrenatural. En cuanto a la historia de los personajes principales, se ahonda más. Es cierto que se dan mucho más datos del personaje de la madre, qué ocurrió realmente con la madre. Vemos la evolución del personaje de Finney. Eso sí me ha gustado mucho. El personaje de Finney para mí es lo mejor de la película. Esa madurez del personaje, cómo le ha afectado brutalmente, ¿no? En su vida. El tema del secuestro en aquel sótano. Aterrador, eso sí que era aterrador.
con esas escaleras, ese sevillano. Aquí no, ¿no? Aquí tú sabes que es un sueño y que solamente no va a aparecer hasta que se duerma la chica, ¿no? Entonces, no sé, no se siente tan posible, ¿no? Tan terrorífico. Y el personaje de Finny sí está muy bien, porque lógicamente está torturado, ¿no? Por ese pasado. Y vemos cómo ahora fuma, ¿no? Está lleno de ira, intenta provocar la negación, ¿no? En su cabeza para que eso no le martirice, para que eso no le traumatice. Aunque él es consciente de lo que vivió y sabe que es un horror. El tío nos deja ver que es un gran actor, la verdad que es un muy buen actor, me gusta mucho. Y después está la hermana que también es una actriz muy interesante. Lo que pasa es que se centran demasiado en ella, ¿no? Cuando a mí el interés para mí está en el personaje de Finny, pero aquí se centran enteramente en el personaje de la hermana, que ya nos dieron algunas pinceladas de su capacidad con los sueños, ¿no? Con ver el futuro, con comunicarse mediante los sueños, en fin. Y aquí, pues todo parte de los sueños de ella, que le avisan de que ha habido una serie de asesinatos de niños en un camping alejado, en la nieve, en una zona de nieve bastante fría. El espacio es interesante, el espacio en el que se desarrolla la película, ese lugar totalmente nevado, ¿no? De nieve, de hielo, de frío. Pero yo sigo prefiriendo esa casa en medio de cualquier terreno, de cualquier vivienda, ¿no? Una vivienda más, entonces era mucho más terrorífico, mucho más apegado a la realidad, ¿no? Y aquí, pues bueno, a pesar de eso, es destacable el escenario nevado, esas cabañas, ¿no? Ese interior de las cabañas que juega muy bien con ellas. Yo creo que el personaje del captor, el personaje de Ethan Hawke, baja bastante. Creo que se luce mucho menos en esta película. Una película que abusa mucho más de los sustos, es una película más de sustos, de sangre, de gore, mientras que la primera era una película realmente terrorífica, elegante, de suspense, con el ritmo que tenía que tener. No se hace pesada, a mí esta se me ha hecho pesada, ha llegado un momento en que estaba ya bastante cansado, ¿no? De la trama y del ritmo que tenía, en fin. Pero bueno, se deja ver, ¿no? Es interesante. Si os gustó la primera, os la recomiendo, pero os aviso de que no tiene nada que ver. Desgraciadamente ha ido más por la parte sobrenatural, esa parte de Elm Street, de la famosa saga. ¿Qué más podemos decir? Eso, ¿no? Sí está bien en cuanto a que ahonda en información, pero realmente no era necesario, ¿no? Conocer más sobre esa familia, ¿no? Yo creo que era mejor dejarlo así, como terminó la primera, que la primera además tiene un final impresionante. Aquí no. Aquí tenemos un final aceptable, pero nada sorprendente. Olvidaos de que os vais a sorprender. Un final más, ¿no? Una película más de terror que no es una bazofia, porque tampoco es una basura de película, pero es lo que os digo, una película de 6, una película aceptable, ¿no? Que no te va a sorprender. Pienso que no es una película que llene, que emocione, que digas, he visto algo brutal, he visto algo diferente. Eso sí me ocurrió con la primera salí entusiasmado, mientras que con esta he salido un poco derrumbado, ¿no? Un poco alicaído, pero bueno. Después hay algún que otro personaje que no termina de funcionar, ¿no? El personaje ese medio noviete de la hermana de Finn, Gwen, ¿no? El personaje de Gwen, que es bastante importante en la película, es el personaje fundamental. Juega mucho la película con el miedo, ¿no? El tema del miedo. El miedo es lo que hace que las cosas se vuelvan más vivas. Entonces, ese miedo es lo que alimenta esos sueños, en mi opinión. En el momento en que el personaje va perdiendo ese miedo, ya no es para tanto la cosa, ¿no? Sin contar nada, no os voy a contar nada. Una crítica sin spoiler, por supuesto. La tenéis en salas comerciales, una película de novedad, muy reciente. Una pena porque yo la verdad que esperaba un poco más, pero sabía perfectamente que no iba a ser lo mismo que la primera. Aún así, ya me pondréis en la caja de comentarios qué os ha parecido. En definitiva es eso, una película de terror sobrenatural. Pierde ese suspense elegante que tenía la primera, pierde ese elemento psicológico perturbador que también tenía la primera. Y aquí, pues eso, ¿no? Me repito otra vez, se va para el tema sobrenatural de los sueños, el miedo, en fin, el tema del gore, ¿no? Que no era necesario tanta presencia de la sangre. La otra no era nada sangrienta la primera y aún así daba mucho más miedo que esta. Eso demuestra que es mucho mejor sugerir
que mostrar. Pero bueno, ¿no? Habrá gente que le encante seguro toda esta explosión de sangre. Pero bueno, no es mi caso, ¿no? No soy para nada un defensor del gore, ¿no? Y hasta aquí la crítica, amigos. No quiero que se haga muy larga. Espero que os haya gustado. Dale a like, compartir el vídeo, suscribiros. Y nada, nos vemos muy prontito aquí en Alecine, ¿eh? Hasta pronto, amigos.